Muy buenas noches, soy Nicolás Paut y siendo las 8:30 en punto, comenzamos la revisión de los hechos más importantes que han sucedido en nuestro país y también en el extranjero al estilo de CNN Chile y que comenzamos viendo con los titulares. De forma unánime, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por Chile Vamos y Demócratas en contra de 7 indultos que otorgó el presidente Boric. Luego de la resolución, la oposición emplazó a La Moneda a reconocer eventuales errores, mientras que la ministra secretaria general de la Presidencia confirmó que van a llevar sus argumentos también al TC. Y además, su hombre fue encontrado muerto en el barrio Yungay con 7 impactos de bala. Es importante porque el barrio Yungay es donde vive el presidente Boric. Según la información preliminar, los disparos se produjeron dentro de un CITE y el hecho policial se suma a los últimos incidentes delictuales ocurridos en pleno centro de Santiago. Y luego del reclamo presentado por Perú, el presidente Boric, de gira por Aysén, reafirmó sus dichos sobre la crisis política en el país vecino. El mandatario señaló que solo ha manifestado preocupación por la violación a los derechos humanos y el fallecimiento de más de 50 personas. Además, el presidente descartó realizar cambios de gabinete por las presiones luego de la polémica en Cancillería. Y en temas internacionales, Rusia respondió al envío de tanques por parte de Estados Unidos y Alemania a Ucrania y bombardeó masivamente distintos puntos de ese país. Drones kamikazes y también una lluvia de misiles fueron lanzados desde aviones y barcos, dejando al menos 11 personas muertas. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Este jueves comenzaron las primeras devoluciones de los excedentes que acumularon los usuarios de las ISAPRES durante 2022. Mientras, la Corte Suprema respondió a la Superintendencia de Salud y también a un grupo de exreguladores que propusieron una nueva solución a la crisis financiera. Todos los detalles en el informe de Orlando Silva. Menos de 24 horas después de que la Superintendencia de Salud pidiera a la Corte Suprema aclarar los alcances de su sentencia sobre las tablas de factores de riesgo, el regulador obtuvo su respuesta. El máximo tribunal acogió parcialmente el recurso, refiriéndose a 2 de los 3 puntos solicitados. El primero, que las devoluciones por cobros excesivos que deberían realizar las ISAPRES se deberán calcular desde el 1 de abril del 2020. Y el otro, respecto del tratamiento como carga de los menores de 2 años de edad, cambio que comenzará a regir una vez que se encuentre ejecutoriado el fallo, pero el máximo tribunal desestimó pronunciarse sobre la cuestión principal. Se nos hace la consulta si de acuerdo a este fallo habría la posibilidad de hacer un ajuste de los precios base para que las instituciones de salud compensaran la rebaja por tabla de factores que se ha mencionado en este fallo. Lo que dijimos en cuanto a las tablas de factores y a que es un precio base por familia, no admite hacer ajustes de precio y en consecuencia en esa materia no admitimos que hubiera ninguna aclaración que hacer. De acuerdo a la Corte, el aumento o disminución de los precios base de los planes no formó parte de su sentencia, por lo tanto, no existe algo que aclarar en dicha materia. Pero otro hecho relevante se dio este jueves, ya que los ex superintendentes de salud agrupados dieron a conocer en el Senado una propuesta para dar salida a la crisis. Uno de los puntos principales se relaciona justamente a lo desestimado por el máximo tribunal, y es que mediante ley se regula el reajuste de los precios de las garantías GES y del precio base de los planes, para compensar así la baja establecida por el Poder Judicial en la tabla de factores de riesgo. Los ex reguladores de salud aseguran que así se podrá mantener el equilibrio financiero en el sistema, al menos hasta que se implemente una reforma global al sistema de salud chileno. Es perfectamente posible hacerlo si es que existe la capacidad política y existe la capacidad de poder ponerse de acuerdo en lograr ajustes en la prima base para que conjuntamente con la aplicación de la tabla de riesgo se puedan restablecer los equilibrios. La paradoja es que la interpretación de la superintendencia y la resolución legislativa de un fallo que dé viabilidad a la continuidad de los planes de los afiliados de ISAPRES tiene la posibilidad de ser a costo fiscal cero. Cualquier otra propuesta tiene un efecto fiscal porque el traslado de estos afiliados al sistema público significa que el Estado se tiene que hacer cargo, pero la propuesta que nosotros hacemos de principio es costo fiscal cero. Durante la tarde de este jueves, además, se reunieron nuevamente el gobierno con las ISAPRES buscando destrabar una solución al conflicto que las tendría al borde del colapso.
pero no hubo declaraciones de ninguna parte tras el encuentro. Diversas autoridades visitaron en Maipú un centro de monitoreo de última tecnología que permitirá tener una respuesta más rápida en caso de incendios forestales. Esto en medio de una temporada que, como hemos visto, ha presentado un aumento en la cantidad de siniestros y también de superficie quemada. María Luisa Carrión tiene los detalles. Lo que se busca es que a través de esta tecnología se puedan mejorar los tiempos de respuesta ante un incendio forestal. Esto basado en sensores ópticos con capacidad de detección de humo que funcionarán las 24 horas del día, los 7 días de la semana en un área de hasta 125.000 hectáreas. Este sistema de detección temprana, único con sus características en la región, está ubicado en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata, en Maipú. Toda la información que aquí salga llega a nuestra central de coordinación que tenemos en Roble 1, en la Comuna de La Reina, y ahí estará el operador, tal como decíamos, está capacitado con todas las capacidades instaladas, ¿cierto?, en el cual puede discriminar si bien es un incendio o en qué gastar. Pero ya estaría operando y la idea es que posteriormente se sumen más cámaras, ¿no es cierto?, para poder trabajar y tener una mejor amplitud de edición dentro de la región. Esta tecnología beneficiará no solo a la comuna de Maipú, también a Pudahuel, Padre Hurtado, Curacaví y María Pinto. Es implementado por la Universidad de Chile, CONAF y la Seremi de Medio Ambiente. Este jueves, diversas autoridades visitaron las instalaciones que ya están operativas. La importancia es patente. Tenemos un espacio maravilloso, tenemos un espacio que todo ciudadano y ciudadana pueden disfrutar, y es importante preservarlo y mantenerlo. Entonces creo que la estrategia, ¿no?, de trabajar en prevención es fundamental, porque además de evitar graves daños al ambiente y a las personas, también hay un gran ahorro de dinero. Vamos a ver este pilotaje y buscar que se pueda multiplicar en otras regiones y áreas protegidas de nuestro país, y zonas donde son muy importantes los parques urbanos y los santuarios, como es el caso de Maipú. Es que la tarea es gigante. Las altas temperaturas, el viento y la baja humedad, junto con la irresponsabilidad de las personas, son la tormenta perfecta para los incendios forestales. Sin ir más lejos, para este viernes y sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para 7 regiones del país, desde Coquimbo hasta el Biobío, por temperaturas que pudieran llegar a los 35 grados. Y la preocupación aumenta si consideramos que los incendios forestales se han incrementado en lo que va de esta temporada. En la región metropolitana lo hicieron en un 48%, en la región de O'Higgins en un 49% y en el Ñuble en un 51%. Además, aumentó considerablemente la cantidad de superficie afectada. En total en el país, esta se incrementó en un 38%. La región de Los Ríos, el Maule y la metropolitana son las zonas donde esta cifra se disparó con más fuerza. Partamos por decir que todo lo que antes era eventual, era muy difícil que se diera, hoy día se está dando más seguido, que son cuadros climáticos intensos. Esto producto del cambio climático. Y además podemos decir que hemos estado en los últimos 10 años muy secos. Este último año hubo caída de agua intensa en algunos días, lo que facilita el crecimiento de vegetación baja, de gran cantidad de arbustos, pero no mejora la condición de sequía. Pero esta vegetación seca hacia el verano, hace que cualquier chispa, cualquier fuente de calor pueda producir un fuego. Y desatar con ello la emergencia. Sabemos que casi el 100% de los incendios forestales son causados por el hombre, ya sea por negligencia o intencionalidad. De ahí que todo lo que se haga, concuerda a los expertos, suma a evitar desastres como estos. En los incendios forestales es clave la oportunidad. La oportunidad hace una extinción más eficiente de los incendios forestales. Si bien hay un trabajo mancomunado entre CONAF, bomberos, el monitoreo también es muy clave. El establecer este tipo de alertamiento se transforma en una alternativa que debiéramos reforzar, que debiéramos replicar en distintas zonas. Tecnología que permite una detección temprana y que esperan se sume a otras regiones, ya que ayudaría a llegar más rápido a una emergencia, pero eso no significa que prevenga los incendios forestales. Eso ya es tarea de todos. Esta semana se confirmaron los primeros 38 integrantes del nuevo proceso constituyente. Son los 24 del comité de expertos y también los
14 de este comité de árbitros, que es toda una novedad. También Paul Follert ha seguido de cerca esas nominaciones y nos va a entregar un resumen para que también los conozcamos acá. Paul, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nico? Muy buenas noches. Sí, es la gran novedad de este nuevo proceso constituyente, estos dos nuevos órganos, compuestos principalmente por expertos y expertas, ambos paritarios que tienen distintas funciones en lo que va a ser este nuevo proceso constituyente. Nos vamos a tener que empezar a familiarizar con varios de estos rostros porque van a ser, por supuesto, protagonistas de este nuevo proceso constituyente a partir del 6 de marzo, porque es en esa fecha cuando empiezan a trabajar. Vamos entonces a revisar, Nico, cuáles son los integrantes definitivos entonces que van a integrar estos distintos órganos. Por aquí estamos viendo los distintos árbitros que van a integrar el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Qué es el Comité Técnico de Admisibilidad? En términos simples, va a ser el órgano, los expertos que se van a encargar de hacer cumplir las bases constitucionales. Recordemos que este proceso tiene un listado de temas, por decirlo así, que no se van a poder transgredir durante la tramitación de esta nueva Constitución. Por ejemplo, ahí entran temas como que el Estado de Chile está compuesto por distintos poderes, la República es democrática, en Chile existe un Senado, una Cámara, se respeta el himno nacional, los emblemas patrios. El Banco Central es autónomo. El Banco Central es autónomo, efectivamente hay distintos órganos que se consagra su autonomía y que durante la redacción no se va a poder alterar con las normas aprobadas ese contenido. En un ejemplo concreto, Paul, ahí opera este comité de árbitros. Ellos mismos, por iniciativa propia, pueden decir a los expertos, oigan, ¿saben qué? Se están pasando un poco de las bases, o son los mismos expertos que cuando estén ellos viendo que puede ser algo que se escape, tienen que recurrir a este comité. Claro, hay dos formas principales. Una puede ser efectivamente la comisión experta que diga, básicamente, aquí hay una norma aprobada que está transgrediendo las reglas. Perfecto. Y para eso necesitan juntar 10 firmas de los 24 integrantes de la comisión experta. Pero hay otra forma, que sea el Consejo Constitucional, es decir, los 50 integrantes electos democráticamente, que si ellos juntan 10 firmas, también van a poder recurrir a este Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Quiénes lo componen? Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, propuesta por Renovación Nacional, también académica en Derecho Constitucional. Cecilia Flores, también académica, propuesta por Chile Vamos. Víctor Avilés, otro académico en Derecho de la Universidad de Chile. Héctor Meri, también académicos, vemos muchos académicos, abogados también, ex autoridades. Josefina Soto, la carta que presentó el Partido Republicano. Ana María García, académica, propuesta por Evópoli. Y Enrique García, quien es la carta del Partido de la Gente, que logró también postular a uno de los integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad. Tenemos 7, es la mitad, todavía faltan los otros. Vamos entonces a la siguiente lámina, porque aquí también aparecen otros nombres, recordemos, paritarios, ambos órganos, 7 hombres, 7 mujeres. Tomás Jordán, académico propuesto por la democracia cristiana, bien digo, especializado sobre todo en Derecho Constitucional. Viviana Ponce, la carta de Aprodignidad. Juan Carlos Ferrada, Estefanía Esparza, las cartas que presentó el Socialismo Democrático. Julia Urqueta, que la exsecretaria de Previsión Social. Efectivamente, la presentó el Partido Comunista. También va a integrar este árbitro Claudio Grossman. Esta fue quizás una de las sorpresas, muchos no se lo esperaban. Recordemos, candidato fallido a la Corte Internacional de La Haya, también va a integrar el Comité Técnico de Admisibilidad. Y finalmente la nómina a la completa, Marcos Contreras, quien es el representante de Acción Humanista. Ese es más o menos el panorama con el que queda integrado este comité, que se va a encargar de hacer cumplir las bases del nuevo proceso. ¿Parte inmediatamente también trabajando el 6 de marzo de forma paralela? Sí, efectivamente el 6 de marzo, pero ellos van a trabajar solo cuando se les requiera. Es decir, si no se juntan las firmas para un requerimiento, ellos entonces no se pronuncian al respecto. Entonces, revisemos ahora el otro órgano de expertos. Me refiero a la comisión experta, que va a estar integrada por 24 miembros, 12 mujeres, 12 hombres. Una parte fue propuesta por la Cámara y otra parte por el Senado. 12 y 12 fue. Sí, fue 12 y 12, y dentro de los 12 de cada uno eran 6 mujeres y 6 hombres. La paridad fue algo que les costó mucho a los partidos lograr alcanzar en esta nómina. Sí, porque fue en la Cámara de Diputados
donde originalmente se presentaron 7 hombres y 5 mujeres. Claro, y de hecho en ambas, claro, formalmente la Cámara se presentaba y se tuvo que hacer el cambio después, pero en el Senado tuvieron los mismos problemas. Veamos entonces cómo se configura también políticamente la integración de esta comisión experta. Vemos que el Partido Republicano presentó en la Cámara de Diputados, bien digo, a Carlos Frontaura, quien fue integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La UDI presentó a 2 caras conocidas quizá en el mundo político: Máximo Báez, ex subsecretario de las Express, quien también participó en las conversaciones por el acuerdo por Chile y que también participó en la reforma que habilitó este proceso. Y muy activo también en el anterior proceso constituyente. En la instalación afuera. Sobre todo. Exacto, sí. Natalia González, la otra carta de la UDI, consejera del Consejo para la Transparencia, también de Libertad y Desarrollo, va a ser la otra carta que presentó la UDI. RN, vemos entonces aquí un exministro del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Juan José Osa, exministro de las Express, y también la académica en Derecho Catalina Salem. Esos serían entonces los expertos de Chile Vamos en la Cámara de Diputados. Juan José Osa y también Máximo Páez, fue subsecretario de las Express y creo que al final también fue ministro. Exactamente, aquí tenemos 2 exministros del gobierno de Sebastián Piñera. Hay más exministros, los vamos a estar revisando. Marcela Peredo también, que fue una de las sorpresas que presentaron algunos independientes del Comité Social Cristiano, también va a ser una de las cartas que va a integrar entonces esta nómina. Revisemos la siguiente lámina de los distintos miembros de esta comisión experta. Paz Anastasiadis, de la Democracia Cristiana, muy activa también en lo que fue la reforma que habilitó este nuevo proceso constituyente. ¿Pero por qué dejaste a la Democracia Cristiana sola, Paul, en esta gráfica? Bueno, ellos todavía no están decididos ahí. Esa es otra discusión de que se van a ir juntos, por ejemplo, en la elección de los consejeros, pero al menos ahí la Democracia Cristiana presentó su... Tiene una explicación. Tiene una explicación. Vamos a la siguiente entonces. En la Cámara de Diputados también Apruebo Dignidad va con 3 nombres. Antonia Rivas, que también fue una de las sorpresas. Ella en la nómina inicial no estaba contemplada, fue asesora de la ex convencional Rapa Nui Tiare Aguilera, es experta en temas indígenas. También va a integrar esta comisión experta junto con Domingo Lovera, otro de los que participó en las conversaciones de la reforma que habilitó este nuevo proceso. Domingo Lovera fue de los primeros nombres que salieron. Sí, él se mantuvo bien, siempre ahí en las conversaciones. Alexis Cortés, la carta del Partido Comunista entonces para esta comisión experta, y el Socialismo Democrático va con 2 cartas entonces en la Cámara de Diputados, en la nómina que presentó en la Cámara de Diputados, Flavio Quesada, abogado también experto en Derecho Constitucional, y Verónica Undurraga, que fue la última experta que se nombró en la Cámara, porque había, como tú decías, no se había alcanzado la paridad, entonces surgió el nombre de Verónica Undurraga y finalmente ella va a ir por el Partido por la Democracia. Perfecto, aquí ya tenemos 11, nos falta 1. Vamos a la siguiente lámina. No, ahora vamos con los del Senado, el restante del Senado. Exacto, es importante que las personas sepan por qué, por ejemplo, la UDI presentaba a 2, el Frente Amplio a 2. Esto tiene que ver con la representación parlamentaria. Sí, en el caso de la Cámara sí, era por un sistema de patrocinios. En el caso del Senado fue más bien un acuerdo político entre las distintas bancadas. Eso también tuvo algunas consecuencias. Revisemos entonces la nómina que entregó el Senado de esta comisión experta. Exministro Hernán Larraín, carta... Sí, dígame. No, es que hay 2 exministros, Hernán Larraín y Teodoro Rivera. Claro, se suma otro exministro. Recordemos que fue canciller. Canciller, efectivamente. Entonces, la UDI va con el exministro de Justicia, Hernán Larraín, junto con Bettina Horst, quien es integrante también de Libertad y Desarrollo. Son las 2 cartas, una nómina paritaria que hizo la UDI. Y la única economista de la única los 24 expertos. Efectivamente. En Renovación Nacional, entonces, vemos... los nombres del académico Jaime Arancibia, también, como tú decías, del exministro Teodoro Rivera durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y otra carta conocida que generó mucho revuelo porque en un principio se había intentado hacer las gestiones para que ella se incorporara a la comisión experta. Eso no prosperó, pero finalmente en Renovación Nacional, en Chile Vamos, habían tenido algunas dificultades para conseguir mujeres expertas. Hubo también ahí toda una discusión y finalmente se incorporó a Catherine Martorell. Esta es la cara más política de todos los expertos. Bueno, en Larraín, por supuesto, pero en Larraín es abogado, fue ministro de Justicia, etcétera. Pero Catherine Martorell, de todos los nombres que se barajaron,
cuando se escuchó el nombre de ellos fue como, ahí está la pata política 100%. Efectivamente. Entonces la nómina de Chile Vamos la completa Sebastián Soto, también académico, él va por Evópoli, experto en Derecho Constitucional, va a ser parte también de esta comisión experta. Vamos por la siguiente lámina, ya estamos terminando. Son varias caras conocidas que vamos a ver durante el proceso, así que es bueno familiarizarse. Alejandra Krauss, ex ministra del Trabajo. Ex ministra del Trabajo, efectivamente. Ella fue la carta de la democracia cristiana. La ADC también tenía algunos otros nombres, hombres, principalmente expertos. Finalmente se hace ahí un cambio por el tema de la paridad y presentan entonces a la postulante de la democracia cristiana, Alejandra Krauss, ex ministra, como tú decías, de Trabajo. Vamos por la última lámina entonces de los distintos expertos que van a participar de este proceso. Magali Fuenzalida, probablemente la cara menos conocida para el público. Esa fue una de las grandes sorpresas porque Apruebo Dignidad en la Cámara ya tenía las distintas cartas que presentaron el Frente Amplio con Domingo Lovera, claro. Y también los distintos expertos que presentaron en la Cámara y en el Senado, recordemos, Apruebo Dignidad también lo compone la Federación Regionalista Verde Social, que se había quedado sin representantes en la Cámara. Y por eso en el Senado surge la idea de que ese partido pudiera tener un representante o una representante en la comisión experta. El problema es que en un momento se pensó en Egon Montesinos. Es académico, el experto en temas de descentralización, pero que había que hacer un ajuste de paridad. Surgió en algún momento el nombre de Flavia Torrealba, finalmente eso no concitó apoyo. Y entonces postularon a Magali Fuenzalida. Magali Fuenzalida es la periodista de los senadores de la Federación Regionalista Verde Social. La Alejandra Sepúlveda particularmente trabaja directamente con ella en el Senado y es la única periodista que integra entonces esta nómina de expertos. De alguna manera quizás se sale un poco del perfil del resto de los integrantes que hemos visto. Partido Socialista, entonces, Socialismo Democrático, va entonces con Gabriel Osorio, otro de los expertos que participó activamente en la reforma que habilitó el nuevo proceso constituyente, muy cercano a los senadores del Partido Socialista, y también Catalina Lagos. Catalina Lagos en algún momento iba con la nómina que presentaron en la Cámara de Diputados, finalmente no podían presentar dos y ahí se prefirió o se inclinaron por Flavio Quesada y finalmente Catalina Lagos se incorpora a través del Senado. Asesora en la moneda, si no me equivoco, del Ministerio del Interior. Sí, efectivamente, asesora en alguna de las carteras, no recuerdo bien cuál de las carteras, pero sí, efectivamente tiene una participación. Pero en la moneda de todas maneras. Perfecto, entonces terminamos la nómina con las cartas que presentó el PPD, Francisco Soto, Leslie Sánchez, una dupla paritaria que también va a ser parte entonces de esta comisión experta que, recordemos, tiene que comenzar a elaborar un anteproyecto a partir del 6 de marzo que posteriormente va a recibir el Consejo Constitucional para hacer la propuesta de nueva Constitución. ¿Estuvo realmente cerca la posibilidad de que Mariana Elwin fuera en un cupo de la oposición? Esa conversación efectivamente se dio con la bancada de Renovación Nacional. Renovación Nacional ha estado haciendo varios gestos, constantes gestos, hacia partidos en formación como Demócratas y Amarillos, pero finalmente Amarillos ha sido bien tajante en su postura de que ellos van a aportar de alguna manera desde fuera en este nuevo proceso. Otro nombre que se manejó, solo para terminar, fue el del economista Sebastián Edwards. Ellos lo propuso el Partido en Formación Demócratas, la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker, pero finalmente eso no concitó apoyo y generó varios roces entre esos senadores y el resto de las bancadas. Hay que ver también qué efectos tiene eso en el nuevo proceso. Los invito también a revisar ahora un informe respecto de la discusión que se viene ahora en adelante. Ahora que ya están listos los expertos, hay que definir las candidaturas que van a integrar el Consejo electo, los 50 integrantes. Ahí hay toda una discusión. Por ejemplo, en el oficialismo hemos visto esta división que hay entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, las principalmente, listas. Seguir juntos, separados, el fin de semana a haber novedades. También en la oposición ya más o menos zanjado de que el Partido Republicano va a competir por su lado, separados de Chile Vamos. Hay que ver si es que se hace eventualmente ahí alguna alianza entre Chile Vamos y Demócratas. En fin, todo eso, parte de esa discusión, lo revisamos entonces en el siguiente informe. Diferentes partidos, pero una misma misión. De aquí al 6 de febrero deberán inscribir las candidaturas para el nuevo Consejo Constitucional, un espacio de 50 integrantes encargados de redactar la nueva Carta Magna, y la carrera ya partió.
para presentar los mejores nombres a Chile. Nombres que representen el ideario del Partido Socialista de Chile. Representantes sindicales, me interesa que estén representantes de organizaciones de mujeres. Queremos reforzar un referente de centro derecha. Una nueva etapa que coincidió con la llegada del ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien confirmó que participarán de las elecciones de consejeros a pesar de que su sector estaba en contra del proceso. Que el Partido de la Gente tiene que ser la voz cantante para que tengamos una nueva constitución, pero basada en la necesidad de la gente. Primero Chile, segundo Chile, tercero Chile. Ex figura presidencial que no pasó desapercibida en el Partido Republicano, un bloque donde comparten posiciones similares con el Partido de la Gente sobre el nuevo proceso. Es muy positivo que aquel que fue candidato presidencial de ellos esté hoy día en Chile y colabore en la misma línea en la que estamos nosotros, de que no era necesario un segundo proceso constituyente. ¿Esperan hacer una lista, por ejemplo, con republicanos? Eso veremos. Primero estamos haciendo una consulta a través de Democracia Digital. Nosotros creemos en la opinión de la gente. Y aunque en el PDG dejan abierta la puerta para un pacto electoral, en la tienda liderada por Kast correría con fuerza la idea de ir en una lista propia, sin otros partidos. Estamos recorriendo y buscando a nuestros mejores 72 candidatos para que nos representen en la convención y hasta hoy día esa es la línea que hemos seguido como partido. Palabras que alejaron aún más una alianza prácticamente descartada con Chile Vamos, bloque que acentuó sus diferencias con el Partido Republicano luego de que presentaran posturas opuestas en las acusaciones constitucionales en contra de dos autoridades de gobierno. Como estas lógicas de revanchismo, de porque no votaron algunos diputados una, después ellos no votan la otra. O sea, son cosas de la política que quizás el Partido Republicano empieza como a acostumbrarse rápidamente y me parece que son malas señales para Chile. Es afirmar mucho nuestra lista de candidatos en los partidos de Chile Vamos y extendiéndonos también posiblemente hacia el centro. Un centro que para Chile Vamos representan los partidos en formación, como es el caso de Demócratas, con quienes han tenido conversaciones para establecer una alianza electoral. Entendiendo claro que Chile Vamos está haciendo un trabajo de anclaje en el centro, hemos estado conversando con Demócratas y con Amarillo para los efectos de una estrategia conjunta, común. Solo voy a decir que vamos a seguir apoyando a las y los mejores. Búsqueda que también se da en el oficialismo, donde mantienen sus diferencias sobre la idea de ir en una o dos listas separadas. Prueba de ello fue la reunión que sostuvieron los dirigentes del socialismo democrático que apoyan la idea de ir en dos listas, en la que también participó la Democracia Cristiana. A que entiendan que justamente dos listas es el acto de mayor lealtad hacia el gobierno. Queremos aumentar la plataforma social, justamente electoral del gobierno, de adhesión social. Tenemos que recuperar ese electorado de los 30 años que en definitiva hoy día no están con nosotros. Nosotros ya optamos como partido de adscribir a la solicitud que hizo el presidente de la República y estamos promoviendo la participación de lista única. Creemos que es la que mejores resultados augura. Diferencias que deberán resolverse este sábado cuando el Partido Socialista y el PPD tengan sus consejos generales para adoptar una postura final. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades que hemos dado al interior de la mesa y de la comisión política del partido, es la máxima unidad de la fuerza desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. La mejor opción es dos listas que no solamente marquen las diferencias y los matices que hay entre las dos coaliciones, sino que también permita ampliar la base de apoyo político y social del gobierno, del oficialismo. Así se configura la antesala de la inscripción de listas electorales, las cuales deberán presentarse a más tardar el próximo 6 de febrero. Y este fin de semana el Partido Socialista tiene que decidirse. Sí, efectivamente la discusión en el oficialismo entonces van en una o dos listas. El Partido Socialista va a tener su consejo, importante lo que se define ahí, pero también el PPD va a tener su consejo. Ahí recordemos el partido que ha estado abogando porque vayan en listas separadas. No todo el PPD está en esa tesis. Hay algunos que dicen que quizás hay que competir como alianza de gobierno. Va a ser muy importante lo que decían. Renovación Nacional tiene su consejo también el fin de semana. Se viene un fin de semana bien intenso para los partidos políticos. El Partido Socialista particularmente, y con esto termino, tienen una discusión, más allá de si es que van en una o dos listas, es ponerse en el escenario eventual de que se vayan dos listas, porque ahí hay algunos que han planteado la idea de que
no necesariamente van a tener que irse con el socialismo democrático, con sus socios históricos del PPD, Partido Radical, sino que algunos han planteado que se pueden ir incluso con Aprodignidad, Frente Amplio, Partido Comunista. Y Paul, brevemente, el hecho de que haya llegado Franco Parisi del Partido de la Gente, ¿puede haber algo con republicanos? Mira, la verdad es que eso se ha conversado, pero lo que me decían hoy día en Republicanos es que no está al menos tan cerca esa idea. Republicanos quiere competir con su propia lista, sobre todo porque en el Partido de la Gente han visto un partido muy fraccionado. Por ejemplo, en el Congreso hemos visto que esa bancada se ha ido disolviendo. Algunos renunciaron a su militancia o terminaron derechamente peleados algunos de los parlamentarios del Partido de la Gente. Así que eso tampoco es muy visto con buenos ojos en el Partido Republicano. Probablemente ellos también presenten en su lista, pero sabemos que en política hasta el 6 de febrero, el día en que se inscriban las candidaturas, todo puede pasar. Importantes definiciones este fin de semana y lo que ya está confirmado son los 38 entre expertos y árbitros para este nuevo proceso constituyente, que muy bien lo explicó Paul Follert. Gracias por estar con nosotros, Paul. Gracias, Nico. Nos vemos. Nos vemos. De forma unánime, el Tribunal Constitucional declaró admisibles los recursos presentados por senadores de la oposición para anular 7 de los 13 indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric. Mientras los parlamentarios involucrados llamaron al Ejecutivo a reconocer eventuales errores, desde La Moneda se mostraron tranquilos, asegurando que van a presentar todos los argumentos en el mismo TC, tal como lo cuenta Francisca Cárdenas. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Presidente, no se ha respondido si usted sabía, tenía los antecedentes que él tenía 5 condenas y 26 causas judiciales. Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. No hemos infringido ni la ley ni la Constitución. Lo que ya era un tema cerrado para La Moneda, este jueves caldeó nuevamente los ánimos y abrió un nuevo episodio en una de las páginas que al gobierno más le ha costado dar vuelta: los indultos otorgados por el presidente Boric. Beneficios que podrían incluso ser anulados en un futuro, porque el Tribunal Constitucional declaró admisibles 7 recursos presentados por senadores de Chile Vamos y del Movimiento Demócratas. Resolvió declarar la admisibilidad de los 7 requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares. Los indultos serán ahora revisados en su forma y fondo. La Moneda deberá aclarar cómo y de qué manera se otorgaron los beneficios, se revisarán los requerimientos presentados y el tribunal escuchará los alegatos de ambas partes. Habíamos señalado días atrás que la discusión de indultos se había trabado jurídicamente y con la admisibilidad del Tribunal Constitucional más o menos se tiende a ordenar esa discusión jurídica. Hacer un análisis muy fino del tipo de argumentación que se ha usado respecto de esas presentaciones ante el Tribunal Constitucional y concurriremos al Tribunal Constitucional para hacer presente y hacer valer la postura del gobierno. De acuerdo a lo planteado por los parlamentarios, 7 de los 13 indultos tendrían desprolijidades, las que incluso fueron reconocidas por el gobierno, siendo otorgados con una falta de motivación, razonamiento y fundamentación, que constituiría una vulneración a la Constitución. Yo espero que el gobierno vea esta resolución como una oportunidad para restablecer el orden y la seguridad en nuestro país. La gente está cansada de la impunidad. No vayan a defender los indultos al Tribunal Constitucional. Nosotros lo que esperamos es que el requerimiento que nosotros hicimos en el Tribunal Constitucional sea respondido allanándose y reconociendo que hubo errores por parte del Ejecutivo. Escenario complicado para La Moneda y que opaca además la victoria que tuvieron esta semana en el Congreso, luego de que se rechazara la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos, quien era apuntada como la principal responsable de las presuntas irregularidades en la firma de los decretos. Esto es bastante decisivo, porque lo que no puede pasar es que haya un revés en el máximo órgano que controla el ejercicio de la Constitución y que hubiese una impugnación constitucional a algunos de los indultos. Le da una nueva oportunidad al presidente de revocar los indultos a los delincuentes y dejar de ser el presidente de los indultos. 10 días será el plazo que tendrá el gobierno para pronunciarse con respecto al llamado del TC. Luego de eso, el tribunal se pronunciará sobre el fondo de los requerimientos. La etapa final constará de un veredicto en el que se podrían impugnar los polémicos indultos y quedar totalmente anulados. Hemos aprobado también
Siendo las 9 de la noche con 4 minutos, habla el ministro de Transportes durante una fiscalización en Maipú. Escuchámoslo. Está cometiendo una ilegalidad. Además, la ley aumenta la pena desde grave a gravísima de circular sin patente. Esto suma también a la ley de carreras clandestinas que se aprobó y se despachó el año pasado, que lo que busca es sancionar la organización de carreras clandestinas, disponer de vehículos para esas carreras o conducir esos vehículos, y al mismo tiempo establece la velocidad temeraria como un exceso en el límite de velocidad de más de 60 km por hora, lo que se constituye en un delito que tiene incluso penas de cárcel. Esa agenda legislativa se construye también con una adecuada fiscalización. Y ustedes nos han visto durante el año fiscalizando taxis, fiscalizando motocicletas, fiscalizando buses, fiscalizando evasión. Hoy día estamos aquí en Maipú en una fiscalización nocturna que construye en esa agenda. En lo que va del año pasado, nosotros hicimos 36.000 fiscalizaciones. 12.000 de ellas significaron una multa. 1.700 motocicletas fueron decomisadas. En lo que va del año, solamente en el mes de enero, ya llevamos 3.000 fiscalizaciones de moto, 1.000 de ellas en operativos nocturnos como este. Muchos de esos operativos no solamente en Santiago, sino que también a lo largo de todo el país. En este momento estamos haciendo operativos en 4 puntos de Santiago y al mismo tiempo estamos en La Serena, estamos en Cartagena, estamos en Viña del Mar, estamos en Pucón, en Villarrica, en Temuco. De esos 3.000 fiscalizaciones que hemos hecho en motocicletas, 700 han significado una multa y hemos tenido que decomisar 155 motocicletas. Lo que buscamos no es pasar multas, lo que buscamos no es decomisar vehículos, lo que buscamos es un cambio de conducta. Que todos los vehículos estén homologados, que todos los vehículos tengan su patente, que los conductores tengan su licencia de conducir y que tengamos un comportamiento seguro en las vías. Quisiera destacar que en la ley patente 0 días viene además con un artículo transitorio que permite a las decenas de miles de motocicletas que están no homologadas en Chile, que se vendieron con la promesa de que no necesitaban patente, pero que sí lo necesitan, y por lo tanto son sujetos de la fiscalización que estamos haciendo, que tienen un plazo de 12 meses para poder acudir a una planta de revisión técnica para solicitar su debida homologación y comenzar así el proceso de conseguir una placa patente, un permiso de circulación, una revisión técnica, un seguro obligatorio. Eso no las priva de que en todo este periodo de 12 meses en que van a poder acudir para poder homologar sus motocicletas, el que nosotros vamos a seguir fiscalizando durante todo este año con la misma energía, con la misma fuerza, para aumentar las fiscalizaciones del año pasado. Alcalde, por favor. Hablamos de seguridad en CNN Prime porque un nuevo homicidio se registró en el barrio Yungay, donde vive el presidente Gabriel Boric. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves y es el tercer homicidio en lo que va del año en ese sector. Los vecinos dicen que la seguridad solo aumentó en la calle exacta donde vive el presidente. Macarena Román tiene los detalles. Peritajes que se están haciendo cada vez más comunes en nuestro país, esta vez en el tradicional barrio Yungay, ubicado en la comuna de Santiago. Un hombre fue encontrado muerto en plena calle con al menos 7 impactos de bala. Calle Gautín, donde hay un CITEC, en las afueras se encontró una persona fallecida con varios impactos de bala en su cuerpo. Eso es lo que estamos investigando. El sitio del suceso, en el cual hemos podido apreciar que hay tanto evidencia balística como impactos que refieren de que hubo efectivamente disparos que se ejecutaron al interior del domicilio. Nuevo homicidio que se registra en el barrio Yungay se habría concretado durante la madrugada de este jueves al interior de un CITE y se suma a otros 2 registrados en el sector en lo que va del año. Aún no se detalla la nacionalidad del hombre, pero se descarta que haya vivido en el lugar donde fue asesinado. No puede ser que en nuestro país nos acostumbremos a tener homicidios de manera recurrente. Y ese sector justamente ha concentrado en lo que va del año 3 homicidios. Y por tanto yo creo que es un llamado de alerta sin duda. Situaciones que se suman a otros delitos y faltas concretadas a solo cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric. Este jueves, por ejemplo, se detuvo a un hombre tras realizar sus necesidades en plena calle y protagonizar una discusión con un vecino del barrio. Pero es una situación súper rara porque es raro que esto, que es como un epicentro supuestamente como el más seguro de la ciudad de Santiago, tiene un montón de situaciones irregulares que están pasando.
opinión que es compartida por otros vecinos del sector. Señalan que hay seguridad en la cuadra del presidente Boric, pero que se descuidan las otras calles del barrio Yungay. El responsable de todos estos problemas, dicen, es el narcotráfico. Esta calle porque es como la que está ahí con seguridad nomás, pero no sé, pues lo invito a Esperanza, Cueto, terrible esas calles. O sea, siempre me dice, en este perímetro hay mayor tranquilidad y hay más seguridad, pero en este perímetro, pero no en el barrio completo. Porque igual hay un sector para allá, de San Pablo para allá, que es donde se centra más lo, por decirlo así, lo peligroso. Durante el año pasado, solo en la comuna de Santiago se registraron 38 homicidios. Y si lo vemos a nivel nacional, el número aumenta a 691, desde el 2017 que las cifras están sobre los 600, siendo el 2020 el peor año de la última década. Hoy día tenemos la Comisión de Seguridad Ciudadana en manos de la oposición, con la mayor cantidad de votos. Eso nos ha permitido justamente poner proyectos en tabla, porque no hay ninguna urgencia de parte del Ejecutivo, o sea, ningún proyecto de seguridad ciudadana tiene urgencia. Permitir que se ejecuten órdenes de investigación por parte de Gendarmería, emitidas por el Ministerio Público dentro de las cárceles, la que perfilan de mejor manera el secuestro y agrava las penas. Están en la Comisión de Constitución, nosotros sabemos que empieza el receso legislativo, pero esperamos que eventualmente puedan trasladarse incluso a la Comisión de Seguridad. Situaciones como la ocurrida en el barrio Yungay que continúan alertando al país. Aún no hay medidas concretas que frenen los homicidios y los delitos de mayor connotación social, los cuales solo el año pasado estuvieron por sobre las 354.000 unidades. El presidente Boric respondió a las críticas tras sus dichos en la CELAC sobre la crisis política en Perú. El mandatario aseguró que levantarán la voz frente a las violaciones a los derechos humanos, independiente del color político. Una nueva polémica que se suma a los cuestionamientos a la Cancillería tras la filtración del audio privado. Estefanía Bustamante tiene los detalles. No podemos ser indiferentes cuando hoy día personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado hoy, que el gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan. El desencuentro que sigue tensionando las relaciones entre Chile y Perú, país que a través de su vicecanciller le transmitió su malestar al gobierno chileno, respuesta que instó al presidente a contestar desde su gira en Aysén. Los derechos humanos son un avance civilizatorio y no importa el color político del gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro. Sin embargo, son varios los que han manifestado su preocupación por el manejo de la moneda en las relaciones internacionales, creando polémicas artificiales, según Chile Vamos, que instó al gobierno a no improvisar en esa materia. Encuentro muy lamentable que en 2 días consecutivos las relaciones internacionales de nuestro país queden tan maltratadas. Son materias de Estado, uno se cuadra detrás de los gobiernos, pero es difícil cuando se afectan las relaciones. Ha sido imprudente en sus declaraciones. Primero, inmiscuirse en asuntos internos del Perú. Segundo, acá tenemos una Cancillería que no ha dado con el tono. Tono que también recibió críticas tras la filtración del audio en el que la canciller Urrejola y parte de su equipo criticaban al embajador de Argentina en Chile, un flanco paralelo que terminó con la renuncia de la jefa de comunicaciones. Se estaba revisando cómo el gobierno iba a enfrentar los dichos del embajador Bielsa. Y resulta que en la reunión en donde se aborda eso se cae en prácticas peores que las que se critican. Es impresentable porque compromete las relaciones internacionales de nuestro país. Su equipo se ha encargado permanentemente de generar conflictos internacionales. Tuvimos problemas con el rey de España el primer día. La Cancillería también solicitó un sumario administrativo y una denuncia al Ministerio Público, que todavía no es presentada. Si se reciben, veremos qué hacemos con ello. Nuestra labor es investigar, en su caso ejercer la acción penal pública y proteger a víctimas y testigos. Eso es lo que vamos a hacer en ese caso. Mientras que el oficialismo ha presionado cada vez más para realizar un ajuste ministerial, aunque el reclamo iría más allá de Urrejola, apuntando más bien a la representación de cada coalición en el gabinete. Nos parece que la decisión del presidente de cambiar el gabinete y de introducir ministros en el comité político del socialismo democrático no ha tenido una debida correlación en las otras instancias como la subsecretaría y a nivel regional.
no nos corresponde, siendo los primeros colaboradores del presidente de la República, pronunciarnos respecto de nada que diga relación con cambio de gabinete, porque estamos todos implicados, porque somos todos ministros. Pero la pregunta no ronda solo a los ministros. No hago cambios de gabinete por presiones, sino por evaluación seria y fundada de mis colaboradores, que lo estoy haciendo permanentemente. Muchas gracias. Así La Moneda insiste en dejar atrás el traspié diplomático con Perú y Argentina, casos que si bien podían no terminar en un cambio ministerial, son los propios partidos de gobierno los que plantean una cirugía mayor a la Cancillería. La verdad, yo no recuerdo la última vez que la bencina cayó tanto como este jueves. Una importante baja de entre 20 y hasta 30, casi 30 pesos por litro. Eso sí, esto va a pasar una vez y no semanalmente, porque estos precios van a seguir sin cambios por 3 semanas, debido a los nuevos parámetros tras la aprobación de los cambios a la ley del Mecanismo de Estabilización de los Precios, más conocido como MEPCO. Ya, ahora vamos a cambiar los precios para que vea, la fila está llena. Es el registro que nos comparten desde una bencinera en el centro de Santiago. Una larga fila, apenas se hizo efectiva la baja del precio del combustible. Ahora me esperé hasta el jueves para venir a echar, porque siempre le he hecho hasta la mitad, ahora me pasé de la mitad. Así que vamos a ver si bajó. Bajó y se nota, es que se trata de la mayor disminución inmediata en mucho tiempo. La benzina de 93 octanos anotó una baja de 21,3 pesos por litro, la de 97 octanos 28,2 pesos y el diésel 28,6 pesos por litro. Ha bajado bastante. Sí. Yo le echaba cuando íbamos al colegio, estaba a 1.200, casi 1.290, y ahora ha bajado bastante a la 93. Se nota que ha bajado y está bien eso, está bien, hay que ayudar al pueblo. Se ha notado porque estuvo casi a 1.300 y ahora está en 1.240. La modificación del MEPCO tiene directa relación con esta baja. Gracias a esta ley, los precios se mantendrán por 3 semanas y no veremos variaciones cada 7 días como antes, por lo que el valor que hoy tienen los combustibles se mantendrá fijo hasta el 15 de febrero. Pero, ¿qué pasará después de esta fecha? ¿Podría la gasolina seguir bajando de precio? Desde febrero a marzo, si tenemos en este caso una baja en el precio del dólar y seguimos viendo alzas en el precio del petróleo, obviamente vamos a seguir viendo bajas en el precio de las bencinas. Ahora, caso contrario, si ya no vemos bajas en el precio del dólar, seguimos obviamente viendo alzas en el precio del barril del petróleo, eso nos podría perjudicar y los precios nuevamente andarían después de marzo en los 1.300 pesos. El escenario es incierto y depende de lo que ocurra en Chile y en el mundo dentro de los próximos días. Lo que observamos es que de un precio de en torno a los 1.244 pesos de la gasolina en promedio en la región metropolitana se podrían acercar a los 1.200 pesos por lo menos hasta febrero, si es que se dan algunas condiciones en el mercado. Condiciones como el precio del dólar, que sigue en 800 pesos, y el del petróleo, que está en $80 el barril. Si estos se mantienen con los valores de hoy, la bencina podría volver a bajar después del 15 de febrero. Un escenario que los conductores esperan. Es precisamente esta la fecha de vacaciones y el ahorro en combustible se nota en la billetera. 40.000 pesos mensuales se pueden ahorrar ahí por la baja del producto. Yo creo que me voy a ahorrar unas 20 lucas. Con 20.000 que me ahorre, ya estoy bien. Esperemos que se mantengan y de aquí a marzo no suban. Es lo que esperan los conductores. Lo único cierto es que el valor que hoy reflejan las bencineras se mantendrá fijo hasta mitad de febrero. Listo para convertirse en ley quedó el proyecto de infraestructura crítica que faculta a las Fuerzas Armadas a colaborar en el resguardo de la frontera terrestre, mientras el gobierno y la oposición siguen entrampados en si se retoma o no la mesa de seguridad. Así lo cuenta Ángela Rayman. Finalmente, y luego de sucesivas negociaciones, se fue aprobado el proyecto de ley de infraestructura crítica, iniciativa que permite a las Fuerzas Armadas hacerse cargo del resguardo de determinada infraestructura en caso de peligro grave o inminente y también para que colaboren en el control fronterizo. El objetivo de este último caso es frenar el ingreso irregular de migrantes. El día de hoy tenemos ley de infraestructura crítica y tenemos ley para la colaboración
de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad en las zonas fronterizas. Finalmente se logró un acuerdo transversal. Lo planteé en la sala y lo volvemos a plantear. Cuando pensamos en el país necesitamos poner todas las visiones sobre la mesa para llegar a acuerdo. Pero no todos fueron acuerdos en un inicio. Primero el proyecto fue rechazado y enviado a comisión mixta, la cual llegó a las resoluciones que fueron aprobadas de forma transversal. Entre ellas, 2 compromisos del Ejecutivo. El primero, un proyecto sobre el uso de la fuerza y otro destinado a crear una policía especializada en la protección de las fronteras. Las fuerzas militares con facultades reales para poder resguardar las fronteras, tanto haciendo control de identidad como registro y también detención. El problema no lo tenemos nosotros constantemente aprobamos los proyectos de seguridad, pero el mensaje es muy claro para la ministra Toá. En vez de hacer llamados públicos a que vuelvan a la mesa, yo le propongo que instale la agenda de seguridad acá en el Congreso. Es que justamente de acuerdos como estos se nace la discusión de que la oposición vuelva a la mesa de seguridad, instancia que abandonaron cuando se dieron a conocer los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Alcaldes de Chile Vamos presentaron una carta con 9 condiciones al gobierno para que la coalición sea parte, una vez más, de estas reuniones. Actuando unido desde los municipios, el gobierno central, el Congreso, las policías, el Ministerio Público, logremos enfrentar con fuerza a la delincuencia. Desgraciadamente, esa confianza que nosotros suponíamos se rompió con el tema de los indultos. Y por eso que lo que estamos pidiendo ahora son señales concretas, a corto plazo. ¿Qué tal si hacemos cosas concretas? Y nos invita a sentarnos a los partidos de Chile Vamos en representación de nosotros para medidas concretas. Las cuentas claras conservan la amistad. Los presidentes de los partidos de Chile Vamos también participaron de esta instancia y aunque algunos mostraron la mínima disposición a retomar el diálogo en esta materia, en Renovación Nacional la postura es que no es necesaria una mesa de trabajo para llegar a acuerdos transversales. La mañana hubo un punto de prensa de los partidos de Chile Vamos planteando su disposición a retomar este trabajo y lo que nosotros estamos buscando hacer es eso. Aún esta materia no está zanjada en la oposición. Si de aquí a marzo el gobierno no le ha puesto el acelerador a fondo a las reformas legislativas que se requieren, o sea, es evidente que esta señal de la mesa de seguridad simplemente ha sido una cuestión cosmética para la foto. Nosotros estamos disponibles para todas las conversaciones que sean necesarias. No nos use de excusa. Los votos de Renovación Nacional, la UDI y Evópolis siempre van a estar presentes para los proyectos que involucren seguridad para los chilenos. Los diputados de oposición tampoco parecieran estar dispuestos a retomar este diálogo en una mesa fuera del Congreso Nacional. Al final la mesa es una herramienta que ellos tienen para ponerse de acuerdo ellos. Pero ministra, póngase de acuerdo con el oficialismo, las almas del oficialismo, vienen para acá y nos ponemos de acuerdo en los proyectos. Que las mesas de trabajo son necesarias para poder alcanzar acuerdos, para poder levantar el diálogo democrático, para hacernos cargo de las necesidades de los chilenos y chilenas. Yo espero que en esto no prime un gallito político, sino que prime la voluntad de trabajar todos juntos y juntas para sacar estos temas adelante. Discusiones que probablemente ya no se vuelvan a presentar hasta el mes de marzo, debido a que a partir de este 27 de enero comienza oficialmente el receso legislativo. Y aunque viene ese receso, hay materias en las que se debe seguir trabajando y una de ellas es pensiones. La mesa técnica acordada entre el gobierno y los sectores políticos recibirá las propuestas desde donde saldrían mejoras al proyecto a las que el Ejecutivo se abrió, siempre y cuando sean mejores de lo que ya está en la reforma previsional de origen. Los detalles los tiene Belén Vázquez. No estaban escuchando música ni viendo TikToks. Los parlamentarios oían atentos las declaraciones de la ministra Janet Jara en CNN Prime, que luego de conseguir la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones dejó abierta la puerta para las negociaciones. Pero yo partiría desde los resultados, Nicolás. Si hay una propuesta distinta que suba las pensiones en igual monto o más, nosotros vamos a estar disponibles. Ahora que la iniciativa pasó la primera valla en la comisión, la instalación de una mesa técnica es la prioridad. Esta trabajará entre febrero y marzo para conciliar las diferencias entre la propuesta del gobierno y la oposición, dado que Chile Vamos rechazó la idea de legislar. Esas conversaciones podrían traducirse en indicaciones cuyos temas, al menos por el lado opositor, ya están claros. Nosotros proponemos que se haga solidaridad fortaleciendo la pensión garantizada universal y también un porcentaje del 6% de la nueva cotización pudiera ir a un seguro de longevidad, por ejemplo, justamente para poder cerrar brechas, sobre todo en las mujeres que
que hoy día tienen menor cotización previsional, menor densidad. El 6% y su destino sigue complicando el debate porque la propuesta del gobierno lo entrega completo al Seguro Social, mientras que en Chile Vamos buscan que como primera opción se vaya a capitalización individual y en segunda pueda dividirse en una parte a solidaridad y otra a cuentas individuales. Y aquí está lo importante, es saber realmente si este 6% va a incrementar la pensión de cada uno o no en mejor proporción que lo que propone el gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con que el 6% vaya íntegramente a un fondo de reparto o seguridad social. Creemos que tiene que ir a cuentas individuales, sin perjuicio que estamos abiertos a discutir algún número distinto. No nos oponemos a ello. Si bien el Ejecutivo obtuvo la mayoría gracias a los votos oficialistas, sus parlamentarios reconocen que hay espacios para mejoras, particularmente sobre aquellos puntos relacionados a la administración de los fondos y la separación de la industria. Un punto que precisamente no ha sido bien recibido, pues en la oposición acusan que las personas no tendrían libertad de elección. Eso en todo caso es medianamente cierto, porque el proyecto sí considera libertad de elección, aunque solo en la parte relacionada a la inversión. La administración estaría a cargo de un ente autónomo. Hay algunas inquietudes que se han planteado respecto a la gobernanza, las entidades públicas que han sido creadas por la reforma. Creo yo que ahí hay un espacio de conversación. Siempre se puede mejorar la autonomía, las capacidades técnicas. Hay que centrar la discusión en los objetos y propósitos de una reforma de las pensiones y no empezar con temas secundarios que no tienen nada que ver con pensiones, como la heredabilidad o la propiedad. Pero no solo en la oposición comienzan a aparecer las propuestas. Algunos representantes del Partido Socialista han sugerido hacer modificaciones a la cotización individual y también a la del Seguro Social. Hemos propuesto incluso aumentar la cotización del Seguro Social para que la cotización de cada trabajador no sea un 10%, sino que sea un 8%, y el Seguro Social no sea un 6%, sino que sea un 8%. Eso, entre otras cosas, también permitiría, según las proyecciones que nosotros y organismos como la Superintendencia han realizado, mejorar y aumentar aún más en las pensiones de lo que se proyecta con esta reforma. Con las propuestas en la mesa, el gobierno ahora se alista a comenzar a trabajar en la materia, aunque de todas formas saben que mientras no existan alternativas que superen la tasa de reemplazo de 71% o el aumento de pensiones de forma casi inmediata como ellos lo plantean, la conciliación es el camino. Ministra, ¿pero usted cree que la oposición va a llegar con una propuesta mejor, más contundente? Esperemos que así sea. De todas formas, pueden ser propuestas integrales o propuestas por parte de lo que les interese ir robusteciendo o cambiando, y nosotros vamos a estar disponibles para conversar. Tenemos toda la voluntad en llegar a un buen acuerdo. La tramitación en particular de la reforma comienza en abril y el Ejecutivo ha sido claro. Pueden sentarse a conversar, pero cualquier propuesta que emane de la mesa técnica debe sí o sí subir las pensiones más de lo que propone la reforma original. Todas las encuestas coinciden en que la seguridad es el tema más importante de resolver para los chilenos. Precisamente ese es el tema que conversamos ahora en CNN Prime junto a la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, a quien vemos en pantalla. Delegada, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Partamos por las buenas noticias, porque lamentablemente también este jueves hubo malas noticias en seguridad. La buena noticia es un informe de Carabineros que señala que durante el año pasado se redujeron en 36,7% los delitos de mayor connotación social en el barrio Médix. Esto en comparación a la prepandemia, y me refiero a robos, hurtos y agresiones. Me imagino que es un dato que a ustedes obviamente los tiene bastante contentos. Sí, la verdad es que desde un comienzo la recuperación de espacios públicos fue una prioridad para el gobierno, porque precisamente la seguridad es uno de los temas fundamentales para la ciudadanía, y precisamente había muchos lugares dentro, no solo de la región metropolitana, sino que a lo largo de nuestro país, que producto de la crisis económica, también la crisis social y también, por qué no decirlo, la crisis política, habían tenido también un abandono completo del Estado, y necesitábamos también recuperar espacios públicos para que se volviera a sentir no solo la presencia del Estado, sino que también la gente se sintiera más segura en las calles. Eso ha tenido un plan que se ha desarrollado desde mayo del año pasado, o sea, ya llevamos varios meses trabajando en esto. Logramos recuperar el servicio de transporte público y en algún sentido también el servicio de salud en el barrio Médix, pero también en otros barrios de la capital. Son cerca de 6 lugares bien grandes que hemos ido ya interviniendo, porque sabíamos que también eso tenía un efecto positivo, pero sin duda esta va a ser una
una batalla compleja, de largo aliento, que va a requerir también de nuestro trabajo constante y también la revisión permanente por parte de todas las autoridades que hemos estado trabajando de cabeza durante todos estos meses. Sí, usted menciona otros lugares donde se han hecho intervenciones similares. Esto es en Plaza Maipú, San Bernardo, La Florida, el Metro y también la Plaza de Armas. ¿Tiene información preliminar o quizás que ya se hayan dado en otros días, pero que puedan resumir si lo que se está informando como resultado en el barrio Meix pueda también replicarse en estas otras zonas donde se han hecho las intervenciones? Sí, la verdad estamos trabajando permanentemente en que eso se replique y también dar a conocer que muchas veces Santiago no es Chile. Si bien yo soy la delegada de la región metropolitana, este es un plan que se ha replicado en las diversas delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Hay intervenciones en Arica, en el centro de La Serena, en Coquimbo, en Biobío. Hay muchos lugares donde se ha estado trabajando de manera simultánea, porque acá tenemos una claridad. Solo con trabajo colaborativo y bien coordinado vamos a poder dar respuesta al tema de seguridad de la ciudadanía. Sabemos que la expresión de comercio legal no es simplemente el único problema, también eso genera desorden, genera caos, genera también un ambiente propicio para que se generen este otro tipo de delitos y también inseguridad. Creemos que esto también se ve influido en el acceso al transporte público, a la seguridad de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, a también el comercio establecido y hoy día, que también lo hablábamos, a aspectos tan importantes para la economía del país como lo es el turismo, el sector gastronómico, también el sector cultural. Venimos de años particularmente complejos, venimos de años de pandemia, de crisis económica y por lo tanto sabemos que esto no puede ser simplemente abordado desde una perspectiva de represión, sino que también tenemos que ser capaces de generar nuevas formas de copamiento de esos espacios. Así lo hemos estado trabajando junto con el municipio de Santiago en el caso de la Plaza de Armas, donde también se ha revitalizado aquellos actores culturales importantes en este lugar, pero también sabemos que esto va a requerir un trabajo a largo plazo que permita también repensar el cómo utilizamos estos espacios públicos, lo que va a requerir también un esfuerzo presupuestario por parte del gobierno y en eso invitamos tanto al sector público como al sector privado para poder ir abordando esta problemática. ¿Hay un convencimiento en el gobierno de que para volver a ocupar estos espacios públicos se tiene que hacer una mixtura de, por ejemplo, sacar el comercio ilegal y callejero junto a una mayor presencia policial? Nosotros hemos tratado de ponerle fases a esta intervención. Es muy importante el trabajo de Carabineros, sin ellos no podríamos realizar estas gestiones y de hecho nuestro agradecimiento como gobierno ha sido bien impresionante porque la verdad es que Carabineros ha estado presente en el barrio, en el territorio durante todo este año, pero también sentimos que es muy importante que la ciudadanía colabore en esta tarea. Creemos que es importante también incorporar al sector privado, también es relevante que los diversos actores como los municipios, también el gobierno regional, nosotros como delegación y gobierno central, pero también el sector privado se una en poder buscar elementos que tengan por un lado copamiento policial, que tengan grados de mitigación, que es lo que hemos hecho principalmente en el barrio Meix con el despeje de las carpas durante la noche para no generar enfrentamientos ni problemas mayores, pero también un trabajo de reconversión que se está realizando con el Ministerio de Economía y también con la SPD de Barrio Comercial Protegido, pero también necesitamos un nuevo copamiento de esos espacios en términos de la utilización de ese espacio, no solamente a través de la presencia policial, que es imprescindible, sino que también una presencia de otros actores que permitan dotar de nuevas herramientas y nuevas formas de utilización de ese espacio. Y por último, también creemos que es fundamental, y en eso hemos estado trabajando con Policía e Investigaciones, de también generar investigación, de que se siga la ruta del dinero, de que seamos capaces de no atacar solamente el último eslabón de la cadena, sino que también seamos capaces de desbaratar bandas, de perseguir este poder territorial y de control monetario que muchas veces tienen en cada uno de estos espacios, y ahí yo creo que es importante tener pertinencia territorial. No todos los lugares de Santiago tienen el mismo componente, no en todos los lugares se da este nivel de organización como lo que veíamos en Meix, y por lo tanto, por ejemplo, la intervención que realizamos en la Plaza de Maipú o en la Plaza de San Bernardo, con un adecuado copamiento por parte también de las autoridades municipales, hemos lograr un despeje desde hace varios meses, porque también hay una
reocupación y porque también el espacio está siendo reutilizado de otra forma. Y por eso también creemos que es bien importante poder ir combinando estos distintos actores, teniendo en consideración también cómo funciona el comercio ambulante en cada uno de estos lugares, porque no vamos a tener una sola estrategia para toda la región, pero sí un plan robusto que considera todas estas miradas y todos estos lugares. Ahora, delegada, cuando usted habla, por supuesto, de volver a ocupar estos espacios en la región metropolitana, en distintas comunas, es también porque es un hecho de la causa que la gente está más temerosa de salir. Especialmente durante la noche, durante la tarde y muchos de los lugares, lamentablemente, en el centro de Santiago. Y quiero preguntarle si esta disminución tan importante de delitos en el barrio Meix también es porque la gente ha dejado de ir al barrio Meix. O sea, creo que la verdad, respecto al barrio Meix, eso no es así, porque la verdad es que es un barrio comercial que sus horarios de funcionamiento son normalmente y habitualmente durante el día, y la mayor cantidad de delitos se cometía en esos horarios vespertinos, o sea, más de mañana. Lo que sí creo que hay detrás de la pregunta que usted señala es cómo se ha ido modificando también la forma de vivir en nuestra región, particularmente a través de la pandemia, que modificó también la cantidad de veces a las que se sale, dónde se sale, cómo se sale, hasta qué hora. También hubo un toque de queda muy extendido durante un año y medio, lo que también afectó la forma en que también se trabajaba al interior o se vivía en la ciudad, pero también el tema de inseguridad que va aparejado también a toda esta crisis que yo también mencionaba, que va con la pandemia, la crisis económica, pero también una crisis social de migración, que tiene una serie de componentes que lo hacen muy complejo. Y sabemos que ese es un tema fundamental. No voy a tapar el sol con un dedo, y de hecho hemos estado trabajando tanto con la Subsecretaría de Cultura y su ministra también, como con la Subsecretaría de Deporte, de forma también ir mejorando el poder extender los horarios y también generando mayor actividad, porque en la medida en que recuperamos nuestros barrios de manos de unos pocos que son quienes cometen estos ilícitos, también podemos ir desarrollando esta política de seguridad que sea más sostenible en el tiempo, pero que también no exponga a nuestros ciudadanos. Por eso estamos trabajando mancomunadamente, tanto con los gobiernos locales como también con las subsecretarías, de forma de dotar de mayores herramientas a todos estos municipios, pero también poder revitalizar y dar un mejor contenido a las fachadas, a los espacios, a las luminarias públicas, y por eso también se están desarrollando trabajos a lo largo de todo Chile para poder poner ahí mayores recursos donde es necesario, porque hubo mucho tiempo en el que el Estado estuvo completamente ausente del espacio público y creíamos que era muy importante porque eso también modifica las formas de vida y sin duda impacta negativamente en nuestra economía. Por lo tanto, es muy importante ponerle el foco en la seguridad con la profundidad y también con la cantidad de personas que así lo requieran. Claro, porque quizás concordará conmigo en que no es solamente una sensación de que ahora en la capital, ya que usted es la delegada presidencial para la región metropolitana, en la capital es más peligroso salir, sobre todo de noche, pero también en distintas horas del día, que no es solamente una sensación, es algo concreto. Sin duda, y por eso también lo hemos mencionado, y ahí yo creo que hay que hacer una distinción que también las sensaciones son muy importantes. Claro. También modifican la forma de vida y eso requiere una acción coordinada y decidida por parte del Estado. Nosotros lo que hemos visto es que también durante los últimos 10 años ha habido un aumento sostenido, por ejemplo, de delitos tan graves como el homicidio. También hemos visto cómo ha aumentado elementos de crimen organizado. Ahí es importante decir, no todo crimen es crimen organizado, pero es importante que tengamos las herramientas disponibles para eso, y por eso como gobierno, además de los planes que tenemos como región, también tenemos planes nacionales que abordan también estas nuevas formas de delito que son más complejas, que requieren mayores grados de herramientas para las policías, y en eso hemos aumentado, por ejemplo, en un 4,4% el presupuesto de la nación respecto a seguridad, pero también hemos hecho avances concretos en mejorar la flota de vehículos de carabineros para que puedan hacer un trabajo preventivo. De hecho, la misma semana pasada estuvimos haciendo un plan rastrillo que se ha estado realizando en cerca de 32 comunas de la región metropolitana, pero también necesitamos acompañar eso del plan de menos armas, más seguridad, porque la mayoría de los homicidios más violentos que se han dado son con armas de fuego. Lo que tenemos que hacer también es abordar mayor fiscalización y mayor incautación en quienes tienen armas en manos equivocadas, pero también estamos trabajando fuertemente en la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar temas como el homicidio, el robo por sorpresa y también las encerronas, que han sido procesos y delitos que impactan
mucho a la ciudadanía porque afectan lisa y llanamente a la integridad de su familia, a su afecto, y por lo tanto tenemos esa urgencia porque sabemos que es quizás el tema más central para la ciudadanía porque afecta e impacta en todo el resto de nuestros derechos. Y el deseo de poder circular libremente sin temor, pero lamentablemente todos los días estamos viendo prácticamente los mismos hechos. Hoy mismo en Pudahuel un detective de la PDI fue víctima de una encerrona y en su defensa hirió a un delincuente que era menor de edad. Y en el barrio Yungay, donde vive el presidente Boric, se encontró muerto a un joven también con 7 balazos, en el barrio donde vive el presidente. Hemos visto también tipo similar de hechos cerca del Palacio de la Moneda. Entonces, bueno, los hechos se repiten prácticamente a diario. Por eso mismo mencionaba que era muy importante para nosotros ponerle el foco a aquellos elementos que hacen muy difícil la convivencia en sociedad. Y por lo mismo hemos aumentado el presupuesto, hemos mejorado las características que tenía nuestra policía. Habían cerca de un 50% menos de flota de carabineros cuando nosotros llegamos al gobierno en un comienzo. Hay una creciente y sostenida aumento de los homicidios y por eso mismo hoy día hablábamos, a mí me tocó estar presente en la cuenta pública de la Fiscalía de la Región Metropolitana, porque acá es muy importante que también los diversos actores seamos capaces de coordinarnos, trabajar en conjunto. En eso hemos estado trabajando el último año, porque acá entre autoridades no podemos pelotearnos la responsabilidad. Yo soy la encargada de la seguridad pública en la Región Metropolitana y tengo un compromiso irrestricto por dotar de mayor seguridad a la ciudadanía, y en eso estamos trabajando muy sostenidamente, muy seriamente en hacer un plan de seguridad, en también hacer un plan contra el crimen organizado que no tenía nuestro país, que no tenía las competencias, donde tenemos una frontera muy desprovista, y que también estamos trabajando fuertemente en poder controlar la migración, cosa que también mencionó el día ayer el presidente. Hay muchos desafíos, también tenemos que entender que venimos saliendo de una pandemia y también de una crisis económica y social muy importante, y por lo tanto yo no voy a dar soluciones mágicas, pero sí tenemos la decisión y la convicción con hechos concretos, tal como lo mencionamos al principio, de que con una intervención decidida por parte del Estado es posible recuperar nuestros barrios, es posible recuperar nuestra vida en comunidad, y no vamos a dejar que unos pocos sean quienes se arroguen la utilización de espacios públicos en desmedro de la vida en comunidad, y en eso estamos trabajando con los gobiernos locales, con todos quienes quieran sumarse al sector privado y sin duda también toda la ciudadanía. Y por lo mismo también lo que anunciaron este jueves en la mañana junto a la alcaldesa de Santiago es un verdadero copamiento del casco histórico de la capital, por lo mismo que yo le decía, hace bastante tiempo ya que la gente está mucho más temerosa de ir al centro de Santiago, sobre todo de noche, y eso obviamente golpea a los turistas. Hemos conocido también casos de víctimas extranjeras que vienen a hacer turismo y terminan lesionados o heridos. Entonces, lo que ustedes también pretenden entonces es un copamiento del casco histórico de Santiago. Más que solamente un copamiento, acá hay un plan integral. Es un plan que se ha trabajado con la Subsecretaría de Turismo en conjunto con la Municipalidad de Santiago y también, sobre todo, con los operadores del turismo, con los hoteleros, con quienes ofrecen servicios todos los días en nuestra región. Todos sabemos que la región metropolitana es la puerta de entrada a todo el resto de las bellezas que tiene nuestro país, por lo mismo la mayoría de los turistas tienen que pasar por Santiago y tienen que tener una experiencia amena, tranquila, segura, y por eso estamos trabajando también para que el centro de Santiago sea un lugar que sea de acogida, de bienvenida, y por eso se está lanzando, además del día lunes que se lanzó el programa Chile Te Cuida, también estamos realizando un esfuerzo adicional con el municipio de Santiago de manera de reforzar con copamiento permanente del plan de carabineros en conjunto con la Municipalidad de Santiago, lo que va a requerir también una inversión de cerca de 700 millones por parte del municipio, pero también la Subsecretaría de Prevención del Delito va a realizar un trabajo de poder hacer un barrio comercial protegido, también otorgar las herramientas del programa Denuncia Seguro. Estamos realizando investigaciones hace varios meses junto a la PDI en el portal Fernández Concha, también junto al Ceremi de Salud venimos realizando decomisos masivos desde el mes de noviembre a la fecha, sostenidamente, de cocinerías ilegales, lo que ha permitido sacar cerca de 70
habrá decomisos durante esta jornada, pero sabemos que eso va a requerir también un reocupamiento del espacio y por eso también estamos trabajando tanto con la Subdere como con el Ministerio del Interior en su conjunto. Perfecto. Para también otorgar de mayores herramientas a esta plaza que sin duda es la plaza central de nuestra capital y además sumando a ello otros 4 barrios prioritarios que también son importantes en términos de turismo, como son el barrio Bellas Artes, Las Tarrias, Santa Lucía, además el sector de París-Londres, el sector de la Plaza de la Constitución acá en La Moneda y también el sector de Plaza de Armas. Así que esto va a tener un mayor patrullaje, pero también va a tener un recopamiento de forma cultural y también de actividades, de modo de también poder acompañar a este sector privado que está muy comprometido con poder buscar herramientas de trabajo en conjunto. Exactamente, porque es importante que vuelvan los turistas, pero sobre todo que vuelvan todas las personas que vivimos en la capital, porque es un punto de encuentro social. Constanza Martínez, delegada presidencial metropolitana, gracias por estar en CNN Prime, que esté muy bien. Chao, buenas tardes, que estén bien. Rápidamente me viene al estudio central de CNN Chile, porque está con nosotros Jacinta Molina, para hablar del escenario internacional que lamentablemente habla de una venganza, podríamos decir, o como se dice en inglés, retaliation. Exactamente lo que vivimos hoy. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Porque menos de 24 horas demoró la respuesta rusa a la confirmación del envío de estos tanques de fabricación occidental a Ucrania anunciados ayer, tanto por Alemania como por Estados Unidos. Habíamos comentado en los días anteriores que había molestia por Rusia ante esta situación, que habían advertido de consecuencias incluso negativas, y durante esta jornada se registró una ola de bombardeos a lo largo de toda Ucrania, incluso en la capital Kiev. Claramente esto, Nico, es en respuesta a esa entrega de tanques que hemos ido conociendo además ya algunas fechas, pero sobre esta ofensiva el día de hoy que afectó prácticamente a todo este país, Ucrania ha reportado la muerte de al menos 11 personas y varias que resultaron heridas también producto de estos nuevos ataques. En cuanto a las fechas de la entrega de estos tanques, el día de hoy conocimos la que ha fijado Alemania. El ministro de Defensa de ese país habló de marzo. Acá es una fecha en todo caso más próxima a la de Estados Unidos, que ya el día de ayer decía que esto iba a tomar más tiempo, que no iba a ser inmediato, porque además se requiere entrenamiento, y otra razón también es la distancia. Lo de Alemania era muy pedido, sobre todo en otras naciones de la OTAN, por la cercanía territorial, y por lo tanto era más fácil ese despliegue, y el ministro de Defensa de ese país ha entonces comprometido ya el despliegue de esa ayuda para marzo. Otro tema no menor tiene que ver con la antesala ya al aniversario del primer año de esta guerra. ¿Por qué? Porque el envío también de esta ayuda militar se enmarca en algunas preocupaciones que hay en, sobre todo Occidente, en naciones europeas, de una eventual nueva ofensiva ya a escala mayor por parte de Rusia, precisamente acercándose a esa fecha, el próximo 24 de febrero. Y ante esa situación hay reportes en Estados Unidos de la posibilidad de que este hombre, el presidente de ese país, Joe Biden, esté analizando y considerando ir a Europa en febrero. También para ese aniversario. No sería, eso sí, en Ucrania. No ha ido nunca a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a ese país, pero podría regresar a Polonia, donde estuvo también el año pasado, cuando ya se había iniciado ese conflicto. Todo eso en la antesala ya de ese aniversario. ¿Tú crees que iría a entregar personalmente los tanques? ¿Ese podría ser el hito y que se marcaría, como tú dices, cerca del aniversario de esta guerra? Concretar esa entrega se ve difícil por los tiempos, porque Washington había dicho que esto iba a tomar meses, y estamos hablando acá de una eventual visita, eso han dicho medios estadounidenses, ya para el mes de febrero. Sería más que nada para enfatizar el respaldo de su país y de los socios de la OTAN. Recordemos que esta alianza es de cierta manera liderada por Estados Unidos, el país más poderoso dentro de ese grupo, y por lo tanto la señal que quiere ahí dar la Casa Blanca sería nuevamente reiterar la unidad del grupo, pero por cierto también reiterar el apoyo a Ucrania cuando se vaya a cumplir un año de esa invasión rusa el 24 de febrero. Así que eso es lo que está aconteciendo, y por cierto, con las imágenes que deja esta nueva ofensiva, nuevamente, por ejemplo, se vio a personas esconderse en el metro de Kiev y también
también otras zonas debido a esta nueva oleada de bombardeos que además de este número de fallecidos también afecta la red eléctrica justo en momentos de muchísimo frío, invierno crudo, y eso también tiene una repercusión sobre todo en la población civil en medio de estas situaciones bastante adversas que viven producto de este conflicto. A propósito de tensiones en Europa del Este, vamos a hablar de las que se están produciendo en estos momentos nuevas y aumentando en Medio Oriente, porque de hecho durante ya la noche en Israel se reportó el sonido de sirenas antiaéreas e incluso también que se habían interceptado 2 cohetes que fueron lanzados hacia la zona sur de Israel, y todo esto horas después de una de las redadas más letales que se han registrado en el último tiempo en Cisjordania, una operación del ejército israelí que se explicó era un operativo antiterrorista para dar con sospechosos de la yihad islámica, y en un enfrentamiento que se genera acá, Nico, muy complejo, se extiende por casi 3 horas y donde mueren al menos 9 personas, 9 palestinos, entre ellos una mujer de 60 años, y según los registros, por ejemplo, que señalaba el diario británico The Guardian, citando fuentes y también datos de Naciones Unidas, se trata de una operación bastante compleja y violenta. ¿Por qué? Porque se habla de la mayor cantidad de fallecidos en tan solo una operación, un operativo en esta zona, y por eso también estamos hablando de una de las redadas más violentas y letales que se han registrado en esta zona. De hecho, se explica acá por parte de las autoridades de Israel que buscaban a sospechosos de la yihad islámica que estaban preparando posibles atentados terroristas, y ocurre esta situación que eleva la tensión en Medio Oriente, sobre todo entre palestinos e israelíes, y con los reportes que conocemos de esas imágenes, incluso que muestran ahí las sirenas cuando van sonando en territorio israelí, y por cierto también el anuncio que hace la autoridad palestina de terminar la coordinación que se llevaba a cabo en términos de seguridad con el gobierno israelí. Bueno, no fue hace poco más de un año cuando hubo ese fuerte enfrentamiento entre Israel y Hamas. Exactamente. Y que ¿cuánto duró? ¿Como una semana? No, 10, más, sí, ¿no es cierto? Y que uno veía casi en vivo la operación del escudo antimisiles de Israel. Pues me acordé cuando tú mencionaste el sonido de la sirena. Exactamente, se registró eso el 2021. También hubo un periodo bastante violento durante el 2022 porque han ido aumentando también esas tensiones en el último tiempo, y estos operativos también por parte del ejército israelí en Cisjordania, una situación que ha generado además preocupación internacional. Vamos a cambiar de tema, Nico, para hablar de la petición que han hecho los archivos nacionales en los Estados Unidos. Esta es la oficina que resguarda toda la documentación oficial de los presidentes de los gobiernos, y tú me vas a preguntar quizás, ¿qué petición? ¿Por qué? Yo te iba a preguntar si es que habían encontrado nuevos documentos en alguna parte de la casa de Joseph Biden. Tiene muchísimo que ver con aquello. Y han aparecido, ojo, más ahora por parte del ex vicepresidente Mike Pence también, que ha sido el último en sumarse a esta lista de... también durante esta semana en su residencia también privada. Y claro, esa recomendación que hacen los archivos nacionales tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que pide esta oficina? Le pide a los expresidentes y ex vicepresidentes de las últimas seis administraciones en los Estados Unidos, desde Ronald Reagan a la fecha, que revisen sus pertenencias, sus viviendas, todas sus propiedades, si es que encuentran documentos clasificados. George Bush, Barack Obama, Bill Clinton. Pero también a los representantes de aquellos expresidentes, a todos sus equipos, para evitar que tengan este tipo de documentación clasificada, en algunos casos secreta, porque por ejemplo en el caso de Mike Pence, él decía que no se había dado cuenta que tenía esta documentación. Lo mismo dijeron desde el equipo de Joe Biden, y acá encontré unos datos de
cuántos documentos y de qué calibre estamos hablando, porque en algunos casos ya se han abierto investigaciones y al parecer esta es una práctica que de alguna manera ahí al parecer se tenía. En el caso de Joe Biden, el actual presidente, se han encontrado 20 documentos, más bien él lo ha entregado su equipo de abogados voluntariamente, y además en algunas operaciones el FBI también ha encontrado otros documentos. En el caso de Mike Pence se habla de unos 12, no serían eso sí tan delicados, pero acá está el dato más grave, tiene que ver con Donald Trump, el expresidente, porque son más de 325 documentos, 60 de ellos ultra secretos, y en este caso él está siendo investigado por obstrucción. ¿Por qué? Porque la diferencia que se hace desde la Casa Blanca y también desde el equipo de su ex vicepresidente Mike Pence es que ellos entregaron voluntariamente los documentos, no había una investigación abierta, no había una solicitud por parte de los archivos nacionales, no así el caso de Trump, que es objeto ahora de una investigación y de hecho se allanó una de sus viviendas, una mansión, en búsqueda de esa documentación. La mansión en Mar-a-Lago. Exactamente, en Florida. Así que en vista de todos estos antecedentes que en algún momento pensamos involucraban solamente a Donald Trump, pero en vista de lo que ha ocurrido con Joe Biden y ahora último Mike Pence, han hecho esa recomendación los archivos nacionales si es que hay otros casos que no saben en estos momentos que tienen esa documentación y que por ley, por normativa en los Estados Unidos, tienen que tener los archivos nacionales. ¿Se sabe de qué tipo o cuáles son los temas de los archivos, documentos clasificados? Uno piensa inmediatamente que debe ser con política exterior, seguridad nacional, Homeland Security, como hablan ellos. No se sabe exactamente a qué se refieren. No, solamente se ha conocido la clasificación que tienen, por ejemplo, ultrasecretos o quizás ya de menor sensibilidad, pero en algún momento se especuló que los documentos que podría tener Donald Trump hablaban del arsenal incluso nuclear y también del arsenal en defensa de otros países. Eso es parte de lo que también se había conocido en el marco de esta investigación que llevan las autoridades. Esa indagatoria es por un cargo mayor, ¿no? Obstrucción a la justicia. Hay también otras indagatorias ahora recientemente en el caso de Joe Biden, quien ha dicho, su equipo también, y lo mismo han manifestado desde el equipo de abogados que contrató Mike Pence ante esta situación, que ellos están colaborando con la justicia, entregaron voluntariamente estos documentos cuando los encontraron en sus residencias u oficinas privadas, haciendo ahí una distinción con la situación de Donald Trump. Hay que manejar con cuidado la información y las conversaciones, sobre todo de política exterior. Exactamente, y probablemente varios deben estar revisando qué se llevaron cuando dejaron la Casa Blanca o algún tipo de departamento gubernamental en los Estados Unidos. Escritorios. Exactamente. Las cajitas de recuerdo deben estar buscando ahí bien qué tenían y qué no tenían, porque como te comentaba Nico, por normativa, por ley, los archivos nacionales tienen que ser los custodios de toda documentación una vez se acabe el gobierno y por lo tanto tienen que entregarlo, en este caso, las ex autoridades. Vamos a terminar este bloque internacional en Egipto, donde se ha reportado el hallazgo de la que podría ser la momia más antigua de la que se tenga antecedentes en estos momentos. Hemos hablado de muchísimas investigaciones de arqueólogos, principalmente en esta zona, sobre todo recientemente incluso restos de animales, y ahora se reporta esta que podría ser una momia de 4.300 años de antigüedad, y por eso se habla de la más antigua que tengamos registro en la historia. Se encontraba en una tumba que estuvo sellada por esa misma cantidad de años y donde también se han encontrado estatuas, por ejemplo, de distintas dinastías, entre ellas la quinta y la sexta. Todo esto al interior de un pozo que tenía 15 metros de profundidad y que ahora se suma entonces, Nico, a los antecedentes para la investigación de los arqueólogos, sobre todo para poder descifrar cómo fueron los orígenes de nuestra civilización. No, lo encuentro fascinante cuando se producen estos descubrimientos y también la historia, cómo eran esas civilizaciones. 4.300 años de antigüedad. A ver, para que dejarlo claro, 4.300 de antigüedad completo, no antes de Cristo. Claro.
Ah, ya, perfecto. A veces uno se confunde con la cantidad de años que son muchos. Jacinta Molina, muchas gracias también por traernos algo de arqueología acá en el Comentario Internacional. Nos vemos. Son las casi 10 de la noche, hacemos la pausa en CNN Prime. Ya volvemos. Y lo que viene en las pantallas de CNN Chile es CNN Tiempo y luego un nuevo estreno de CNN Íntimo. Matilde Burgos conversa con la cineasta Maite Alberdi. Jueves 26 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.